Prueba aductor del pulgar. Posición del paciente en sedestación. Codo en flexión a 90 grados sobre mesa de exploración. Mano completamente extensión y supinación. Posición del fisioterapeuta. Por delante del paciente. Mano caudal. Fijación del segundo al quinto dedo. Mano cefálica. Falange proximal, cara medial del pulgar de la mano del paciente. Se le pedirá al paciente que lleve su pulgar hacia la aducción contra la resistencia que ofrezca en la fisioterapeuta. Abductor propio del meñique. Posición del paciente en sedestación. Codo en flexión a 90 grados sobre la mesa de exploración, mano en total extensión y supinación. Posición del fisioterapeuta. Por delante del paciente. Mano caudal, fijación del segundo al cuarto dedo. Mano cefálica, falange proximal, cara medial del quinto dedo de la mano del paciente. Se le pedirá al paciente que lleve su meñique hacia afuera en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Oposición del meñique. Paciente en sentado o supino, fisioterapeuta frente a él. Mano caudal va sobre el quinto metacarpiano del quinto dedo y cefálica sobre el dorso de la mano. Se le pide al paciente que realice un movimiento de oposición mientras el fisioterapeuta aplica resistencia. Interóseos dorsales. Paciente sentado y fisioterapeuta de frente a él. Mano en modo pronación. Fisioterapeuta con su mano caudal toma la cara medial del quinto dedo o poniendo una resistencia, pidiéndole al paciente que realice un movimiento de aducción, fijando del segundo al cuarto y moviendo nada más el quinto. Lumbricales. Posición del paciente en sedestación. Se le pedirá al paciente que tome un objeto delgado con sus dedos, pulgar e índice. En esta ocasión es una tarjeta. La posición del fisioterapeuta es por delante del paciente. La mano caudal del fisio va sobre el objeto que se le da al paciente y la mano cefálica en la porción distal del antebrazo. Se le pedirá al paciente que resista la fuerza de tracción sobre el objeto hasta ver los síntomas. Flexor superficial de los dedos. Posición del paciente. Paciente en sedestación, codo en flexión a 90 grados sobre la mesa de exploración, mano en total extensión y supinación. Posición del fisioterapeuta enfrente del paciente. Mano caudal, falange proximal, cara palmar de la mano del paciente. Mano cefálica, metacarpo para estabilizar el movimiento. Se le pedirá al paciente llevar hacia la flexión su articulación interfalángica proximal en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Flexor profundo de los dedos. Posición del paciente. Paciente en sedestación, codo en flexión a 90 grados sobre la mesa de exploración, mano en total extensión y supinación. Posición del fisioterapeuta enfrente del paciente. Mano caudal, falange media, cara palmar de la mano del paciente. Mano cefálica, metacarpo para estabilizar el movimiento. Se le pedirá al paciente llevar hacia la flexión su articulación interfalángica distal en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Palmar mayor. Posición del paciente en sedestación. Codo en flexión a 90 grados sobre la mesa de exploración. Mano en completa extensión con supinación. Posición del fisioterapeuta enfrente del paciente. Mano caudal. Eminencia tenar de la palma del paciente. Mano cefálica. Tercio posterior distal del brazo del paciente. Se le pedirá al paciente que lleve su mano en dirección a su cuerpo y afuera contra la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Palmar menor. Posición del paciente en sedestación. Codo en flexión a 90 grados sobre la mesa de exploración. Mano en completa supinación. Posición del fisioterapeuta enfrente del paciente. Mano caudal. Eminencia hipotenar de la palma del paciente. Mano cefálica. Tercio posterior distal del brazo del paciente. Se le pedirá al paciente que lleve su mano en dirección a su cuerpo contra la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Al anterior. Posición del paciente en sedestación.
codo en flexión a 90 grados sobre la mesa de exploración, mano en total extensión y supinación. Posición del fisioterapeuta por delante del paciente. Mano caudal, eminencia hipotenar de la palma del paciente. Mano cefálica, tercio posterior distal del brazo del paciente. Se le pedirá al paciente que lleve su mano en dirección a su cuerpo y adentro, contra la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Posición del paciente en sedestación, codo en flexión a 90 grados sobre la mesa de exploración, mano en total extensión y pronación. Posición del fisioterapeuta por delante del paciente, mano caudal, cara dorsal y lateral del cuarto y quinto dedo de la mano del paciente, mano cefálica, tercio posterior distal del brazo del paciente. Se le pedirá al paciente que lleve la mano hacia arriba y hacia afuera en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Primer radial. Posición del paciente en sedestación. Hombro en posición neutra, codo en flexión a 90 grados, pegado al cuerpo, mano en posición media con empuñamiento. Posición del fisioterapeuta enfrente del paciente. Mano caudal, segundo metacarpiano, cara dorsal. Mano cefálica, tercio posterior distal del brazo. Se le pedirá al paciente que lleve su mano hacia atrás y arriba, en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Bíceps braquial. Posición del paciente en sedestación, codo en flexión a 90 grados sobre mesa de exploración, mano en supinación total. Posición del fisioterapeuta por enfrente del paciente. Mano caudal, tercio anterior distal del antebrazo del paciente. Mano cefálica, tercio posterior distal del brazo del paciente. Se le pedirá al paciente que lleve la mano hacia arriba en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Supinador largo. Posición del paciente en sedestación. Codo en flexión 90 grados sobre la mesa de exploración. Mano en posición media. Posición del fisioterapeuta por delante del paciente. Mano caudal. Tercio lateral distal del antebrazo del paciente. Mano cefálica. Tercia posterior distal del brazo del paciente. Se le pedirá al paciente que lleve la mano hacia arriba en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Braquial anterior. Posición del paciente en sedestación, codo en flexión a 90 grados sobre la mesa de exploración, mano en pronación total. Posición del fisioterapeuta por delante del paciente. Mano caudal, tercio posterior distal del antebrazo del paciente. Mano cefálica, tercio posterior distal del brazo del paciente. Se le pedirá al paciente que lleve la mano hacia arriba, haciendo flexión en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Pruebas de extensores. Tríceps braquial, primer radial y anconio. Posición del paciente en decúbito prono, brazo en abducción a 90 grados, codo en flexión a 90 grados. Posición del fisioterapeuta a un costado del paciente. Mano caudal, tercio medial distal del antebrazo del paciente. Mano cefálica, tercio anterior distal del brazo del paciente. Se le pide al paciente que realice una extensión. Pronador cuadrado. Posición del paciente en decúbito supino, codo en flexión total pegado al cuerpo, mano en posición media. Posición del fisioterapeuta a un costado del fisioterapeuta. Pronador cuadrado. Posición del paciente en decúbito supino, codo en flexión total pegado al cuerpo, mano en posición media. Posición del fisioterapeuta a un costado del paciente. Mano caudal, codo estabilizando el movimiento. Mano cefálica, palma de la mano del paciente. Descripción. Se le pedirá al paciente que lleve la palma de su mano hacia abajo en pronación. Supinador corto. Posición del paciente. Decúbito supino, codo en flexión total pegada al cuerpo, mano en posición media. Posición del fisioterapeuta a un costado del paciente. Mano caudal, codo estabilizando el movimiento. Mano cefálica, palma de la mano del paciente. Se le pedirá al paciente que lleve la palma de su mano hacia arriba, supinando. Segundo radial. Paciente en bipedestación con hombro en ligera extensión, codo a 90 grados pegado al cuerpo, mano en posición media con empuñamiento. El fisioterapeuta está frente al paciente con la mano caudal en el segundo metacarpiano de la cara dorsal y la mano cefálica en el tercio posterior del brazo. Se le pide al paciente que lleve la mano de atrás y hacia arriba, más extensión y desviación con resistencia por parte del fisioterapeuta. Posición
del paciente en decúbito supino, brazo en aducción a 90 grados, codo en flexión a 90 grados, posición del fisioterapeuta a un lado del paciente, mano caudal, tercio posterior distal del antebrazo del paciente, mano cefálica, hombro del paciente para estabilizar el movimiento. Se le pedirá al paciente que lleve su brazo hacia adentro, venciendo la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Fibras inferiores. Posición del paciente en decúbito supino, brazo en flexión a 180 grados, posición del fisioterapeuta a un lado del paciente, mano caudal, tercio posterior distal del antebrazo del paciente, mano cefálica, hombro del paciente para estabilizar el movimiento. Se le pedirá al paciente que lleve su brazo hasta hacia abajo, venciendo la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Redondo mayor y menor. Posición del paciente en decúbito prono, brazo en aducción, codo en flexión a 90 grados, de tal manera que el dorso de la mano toque la columna lumbar. Posición del fisioterapeuta a un lado del paciente, mano caudal, palma de la mano del paciente, mano cefálica, hombro del paciente para estabilizar el movimiento. Se le pide al paciente que realice un empuje en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Supraespinoso, posición del paciente, sedestación, lateralización de la cabeza, brazo en posición neutra, codo en flexión a 90 grados, posición del fisioterapeuta, detrás del paciente, mano cefálica, fosa supraespinosa del paciente, mano caudal, tercio distal del brazo, se le pide que haga una aducción mientras se le aplica una resistencia. Cerrato anterior. Posición del paciente en decúbito supino, brazo en flexión a 90 grados, codo en total extensión y mano empuñada. Posición del fisioterapeuta enfrente del paciente. Mano caudal, cara dorsal de las falanges, mano cefálica, hombro del paciente para estabilizar el movimiento. Se le pedirá al paciente que realice un empuje en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Deltoides medio. Posición del paciente en sedestación. Brazo en posición neutra con el codo flexionado a 90 grados. Posición del fisioterapeuta por delante del paciente. Mano caudal en el tercio lateral distal del brazo del paciente. Mano cefálica, hombro del paciente para estabilizar el movimiento. Se le pedirá al paciente que lleve su brazo hacia arriba, en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Posición del paciente en sedestación. Brazo en abducción a 90 grados, codo en flexión a 90 grados y rotación interna del hombro. Posición del fisioterapeuta, por detrás del paciente. Mano caudal, tercio posterior distal del brazo del paciente. Mano cefálica, hombro del paciente para estabilizar el movimiento. Se le pedirá al paciente que lleve su brazo hacia atrás, en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Deltoides anterior. Posición del paciente en sedestación. Brazo en abducción a 90 grados, codo en flexión a 90 grados y rotación externa de hombro. Posición del fisioterapeuta por delante del paciente. Mano caudal, tercio medio distal del brazo del paciente. Mano cefálica, hombro del paciente para estabilizar el movimiento. Se le pedirá al paciente que lleve su brazo hacia adelante, en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Paciente en decúbito supino, con abducción a 90 grados y ligera rotación externa del hombro. El fisioterapeuta a un costado del paciente con la mano caudal la coloca en la muñeca en la parte distal y posterior del paciente. La mano cefálica se coloca en un tercio posterior distal del brazo del paciente y se le pide que lleve su brazo atrás en rotación externa con la resistencia del fisioterapeuta. Músculos infraespinoso y redondo menor. Paciente se encuentra en decúbito supino, su brazo en abducción, el codo a 90 grados y ligera rotación externa del hombro. El fisioterapeuta se coloca a un costado del paciente, colocando su mano caudal en la muñeca en la parte distal y posterior del paciente. La mano cefálica se coloca a un tercio posterior distal del brazo del paciente y se le pide que lleve su brazo hacia atrás en rotación externa con la resistencia del fisioterapeuta. Bracobraquial.
Paciente en sedestación con el hombro a flexión de 90 grados y su codo a máxima flexión. Fisioterapeuta por delante del paciente. La mano caudal va al tercio posterior proximal del antebrazo del paciente y la mano cefálica va al hombro del paciente para estabilizar el movimiento. Se le pedirá al paciente que lleve su brazo hacia arriba, haciendo una flexión en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Mayor y menor. Posición del paciente en sedestación. Brazo en posición neutra, codo en flexión a 90 grados. Posición del fisioterapeuta. A un costado del paciente, mano caudal se colocará en el tercio medial distal del brazo del paciente. Mano cefálica, hombro para estabilizar el movimiento. Se le pedirá al paciente que lleve su brazo hacia atrás y hacia adentro en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta. Dorsal ancho. Posición del paciente en bipedestación. Brazo en rotación interna máxima, codo en extensión completa y hombro en aducción a 10 grados. Posición del fisioterapeuta por adelante del paciente. Mano caudal apófisis, estiloides radial de la mano del paciente. Mano cefálica, hombro para estabilizar el movimiento. Se le pedirá al paciente que lleve su brazo hacia su cuerpo en contra de la resistencia que ofrezca el fisioterapeuta.